goes to Argentina, 1985. And I want to share this for all the people who, since the dictatorship, have been fighting to build a better democracy in Argentina. And they keep on fighting. And, well, I think democracy is something that we need to, we need to keep on fighting for. Ricardo, the music started. Oh, thank you very much. I am very proud for this. Thank you. I love you. I will speak 2 words in Spanish for my people. Para toda la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría. Los quiero. Bye, bye. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, Noche de miércoles aquí en la televisión pública. Darín estuvo creo que a 5 segundos de arrancar, muchachos, y que la mesa lo siga, y está bien, porque es un poco lo que sentimos todos, cuando anoche nos enterábamos tarde, cerca incluso de la madrugada, que Argentina 1985 ganó, como, me voy a decirlo el título como corresponde, mejor película en idioma no inglés, el Golden Globe, el Globo de Oro, y sigue camino a los Oscars. Y hoy tenemos una mesa para hablar de esto, porque en Desiguales hemos hablado mucho sobre esta película, con políticos, con representantes de la justicia, con incluso hijos de una mujer, por ejemplo, Adriana Calvo, representada en su testimonio más que emocionante. Bueno, hoy estamos con Leila Bechara y con Alejo García Pintos, bueno, ganadores, ¿por qué no?, del Globo de Oro hoy por hoy y campeones del mundo, además, como dijo Darín. Así que con ellos vamos a hablar de Argentina 1985, remarcando lo que tiene que ver con lo que decía el director de la película, ¿no?, Santiago Mitre, el mensaje, el porqué de ese juicio a las juntas. No olvidarse que, aunque cumplimos 40 años de democracia en este 2023, hay luchas que hay que seguir dando, hay situaciones como la de tener un sistema democrático vigente y que goce de buena salud, que no están dadas por hecho, que no están por siempre firmadas y que no hay que descansar en que va a seguir todo igual. Si no, sin ir más lejos, miremos lo que ocurrió el domingo en Brasil. Así que de eso vamos a hablar. Y también, si hablamos de soberanía, vamos a hablar de la vacuna contra el COVID argentina, de la Cecilia Grierson, porque así se llama, y viene hoy el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, a Desiguales, para hablar justamente de ese desarrollo, porque hoy se confirmó que la ANMAT la autorizó a que pase a fase número 2 y fase número 3. Se va a empezar a probar en personas adultas mayores de 18 años. Voy con mis compañeros, con Flor, con Nico y con Lu, porque no solamente tenemos esto, sino mucho más, mucho más. ¿De qué vamos a hablar, Nicolás Fiorentino? Vamos a... Siempre vamos muy divertidos con tus temas, ¿no? Muy... Lo que pasa es que me matas. Muy arriba tus temas. Golden, y yo siempre tengo que hablar del Consejo de la Magistratura, o sea, tirarle... ¿No? Te pido mil disculpas. Digo, de eso vivo, además. Tengo bocas que alimentar, además. Sí. Vamos a mostrar cómo dentro de Juntos por el Cambio hay como una contradicción respecto al enfoque que se le dio inicialmente al juicio político a la Corte Suprema. Acá dicen Juntos por el Cambio que ese juicio político es un gesto antidemocrático. Vamos a mostrar como una figura muy importante, pero muy importante dentro de Juntos por el Cambio, piensa radicalmente distinto y no lo dice, directamente lo escribe. O sea, para algunos sí antidemocrático, para otros no. Como que hay juicios políticos y juicios políticos. Y claro, sí, claro que sí. Flor, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del litio, ¿no? Este mineral que algunos llaman el oro blanco. Ahí vamos a estar comentando que en el año 2022 va a haber récord en exportaciones de litio a Argentina. Pero en este contexto tan bueno para el litio, llegan críticas de dos lados muy opuestos. Desde Juan Grabois hasta la Unión Industrial Argentina están criticando cómo se lleva a cabo la explotación del litio en Argentina, y de eso también vamos a estar preguntándole al ministro. Imagino igual no se quejan de lo mismo. No, obviamente. O sea, se quejan de un extremo y del otro, Sí, ¿no? Son agendas distintas. Me parece Claro, que sí. pero dos grandes debates. Ahí está sobre, bueno, tenés el mineral, ¿cuál es el agregado de valor que le vas a dar? ¿Qué industrialización vas a tener? Y por el otro lado, ¿qué marco regulatorio? ¿Qué ley vas a tener? Hoy tenés leyes que se sancionaron en los años 90. ¿Qué leyes tenés? Y cómo esas leyes que hoy tenés afectan justamente al agregado de valor. Bueno, con eso vamos a hablar, insisto, con el ministro Daniel Filmus. Lu, vos nos haces la intro del living, del premio de Argentina 1985. Y como digo siempre, sos la mejor en derechos humanos, periodista para mí, de Argentina. Esto es, no es opinión, es datos. Sí. Claro. Objetivos. Sí, totalmente. Bueno, me estás metiendo un poco de presión. Bueno, pero sí, está bien. ¿Sabes qué? Si hubiese un globo de oro, pero no me voy a traer.
Bueno, me parece que lo que decía Santiago Mitre de un mensaje de la pelea por la democracia que rescató y también el presidente Alberto Fernández es lo que transmitió la película Argentina 1985, que se estrenó en un momento muy particular, que era hacia finales de septiembre, ¿no? Y que me parece que lo que demuestra, y que creo que también eso... Leila y Alejo lo van a poder decir mucho mejor que yo, es que hacia afuera las producciones culturales también se premian cuando muestran los logros de una sociedad democrática, en este caso, el hacer del proceso de verdad y justicia su base para funcionar, un proceso de verdad y justicia que no existiría sin los organismos de derechos humanos. Me contaban que una de las productoras se comunicó hace unas horas con madres, abuelas, integrantes de la mesa de organismos, para decirles que estuvieron pensando mucho en ellos, ¿no? La película retrata este momento fundacional que es el juicio a las juntas del 85, con el trabajo previo de la CONADEP, con el trabajo previo de los organismos, pero un proceso que hasta el día de hoy sigue más que activo, con 300 condenas, con 300 sentencias, 1.117 genocidas condenados y 132 nietos, nietas recuperados, restituidos. Así que no es pasado, es absolutamente presente. Y si pensamos quiénes son las, mejor dicho, de qué tratan las otras dos películas también que han llegado a ganar un Oscar, porque esta todavía está camino, no está nominada en esa terna final, son La historia oficial y El secreto de sus ojos. Exactamente, sí, que tienen que ver justamente con los niños robados, La historia oficial, filmada ahí en la postdictadura, y El secreto de sus ojos, también una etapa en la cual el juzgamiento a los genocidas posibilitaba también una discusión incluso sobre los crímenes previos a la época del golpe de Estado. Y me parece que también el contexto de producción de todas las películas es fundamental, ¿no? Alejo lo puede contar, de filmar La noche de los lápices en el 86 con la urgencia de contar lo que había surgido en este juicio, a filmar este juicio 35 años después. Bueno, voy a preguntárselo entonces, me voy al living con Leila y con Alejo, porque es cierto, Alejo hace más de 30 años fue uno de los jóvenes, en la ficción quiero decir. Fui uno de los jóvenes, ya me mataste de entrada. Pero espera, eras muy joven cuando filmaste La noche de los lápices. Sí, tenía 19 años. Bueno, muy joven de verdad, muy joven de verdad. Fue una chanza, pues no lo puedo aceptar. Sí, en el año 86... un 3 de septiembre del 86 se estrenó La noche de los lápices, contando esa triste historia en la que me tocó personificar al personaje de uno de los chicos que sí aparecieron, digamos, de los sobrevivientes, y las no casualidades de la vida hizo que 35 años después, un 3 de septiembre, pero de 2021, filmábamos en ese decorado que se ve ahí, que no es un decorado, sino que es tribunales. Yo en el rol de uno de los jueces le tomaba declaración a un nuevo Pablo Díaz, 35 años exactamente después, pues se filmó ese día. Ese día se filmó esa escena, que fue el último día de filmación, de rodaje, y me tocó esa cosa, bueno, que tiene la maravilla que tiene el cine y las no casualidades, ¿no? Ahora, te quiero preguntar, ¿qué sentías vos con 19 años haciendo de Pablo Díaz y qué sentiste después haciendo de ese juez que le toma declaración? Digo, a nivel también, no solo personal, sino incluso de vida política, de lo vivido como un ciudadano argentino más. Fue hacer 1985, 1985 para mí fue revivir exactamente lo que vivimos cuando en el año 86 filmamos La noche de los lápices, con una incipiente democracia, con la mayoría de los genocidas sueltos, salvo los que habían sido juzgados en este juicio que se retrata en la película, subiéndome a un subte, a un colectivo, posiblemente al lado de un torturador o un ladrón de bebés. Y la película de Argentina 1985 retrata, pero cabalmente, ese miedo, esa sensación de desprotección, eso de que te podían agarrar, golpear, perseguir, seguir. Todo eso lo viví en el año 86, solo por ser actor de una película que hablaba sobre un tema como en el que después se habla en 1985, ya desde la perspectiva del juicio
a los genocidas, ¿no? Así que para mí fue como un doble flash. Claro. Ir y volver 35 años y darme cuenta que en el año 2022, 2023, ahora seguimos necesitando hablar sobre un tema que, como decían, no caduca ni caducará jamás, porque el negacionismo ha crecido, por lo que pasó en Brasil hace poco, a las pruebas me remito, y porque evidentemente en el mundo siguen interesados en que les sigamos contando esta historia para no olvidar. Entonces, Claro. está bueno el mensaje que viene desde afuera. Cuando se dice que la película, y ya te dejo hablar 2 segundos y nos vamos a un corte. Cuando dicen que la película, algunos dicen, es muy hollywoodense, sí. Exactamente. Es muy Perdón, ¿y internacional, está bien? sí, se hizo a propósito así. Yo fui de las que, de hecho, Luciana Bertoya puede dar fe de esto, se han armado debates internos en el equipo de Desiguales, fuera del aire, más intensos que al aire siempre, y defendí mucho el hecho de que sea hollywoodense. ¿Está mal? Digo, se los pregunto, ¿a ustedes estaba mal eso? Bueno, la primera foto que mostraron de todos los actores, los productores, la última es Victoria Alonso, argentina, es mi hermana del alma y del corazón desde los 6 años. Ahí a la derecha es la presidenta de Marvel. Pidió permiso para hacer para Amazon esta película, no, sin cobrar un centavo. Fue la que grabó el mensaje hoy para los organismos de derechos humanos. Hizo esta película solo para devolverle al a su mundo, país, claro. después de 40 años casi sin vivir acá, y por haber militado cuando éramos chicos en los centros de estudiantes. Digo, ¿cómo no va a ser internacional si está la presidenta de Marvel, prestada a Amazon por un ratito, postproducida en Skywalker, el estudio de sonido de George Lucas? Y sí, Y sí. sí. Y sí. Pero bueno, va a ganar ganó un Globo de Oro. Yo creo que va a estar nominada, anulo Mufa. Creo que va a estar nominada y va a ganar. El otro premio, no lo vamos a nombrar. No lo digamos. No. Y Y- es más, Leila tiene este corte de Ahora pelo ya tan está listo, yo me voy, espectacular hoy. gracias, hasta No, luego. quédate, Alejo, por favor. El corte de pelo espectacular que tiene Leila es producto de una promesa por si ganábamos el Mundial. Lo podemos decir ahora. Sí, Ya sí, está. sí, Se sí. puede- somos campeones del mundo, se puede decir. Exacto. Ahora, si llegan a ocurrir otras cosas buenas. Ya en no las tengo próximas pelo que semanas, cortar. No, claro, no pero hay si vienen promesa. otras promesas, sí. Prometí que si pasa lo que tiene que pasar, dejo de fumar. Bueno. Está Opa. bien, es un sacrificio. Sos muy joven para eso. Sí, Digo, bueno. mirás muchos años de fumadora. Bueno. Claro. Que no se entere mi mamá. Lo que fumaron estos chicos en filmación. Pero pero era la época que se fumaba mucho. Ay, en ese terrible, momento. adentro. Era un asco eso, la verdad. Yo no sé cómo vivían ustedes, los grandes. Porque vos no existías directamente en 1985. No, 1980. Yo nací en el 96. Claro. Esta historia también. Producción, que se vaya. Por Que favor. se retire la invitada, por favor. Podés estar No. poco tiempo porque sos menor. Ok, Por la ley de actores, claro. no podés estar mucho más. No soy menor de edad. No, esta historia particularmente al equipo de fiscalites, todos que tenemos más o menos la misma edad, entre 23 y 26 años, nos pasó de igual, aunque sabíamos la historia, algo de poder contarla y narrarla desde ese lado también, que fue una conexión un poco, para mí, increíble con la historia en sí, ¿no? Como con la historia en mayúscula, con la H mayúscula, porque fue también una herramienta que teníamos desde la película para poder tener conversaciones con nuestros amigos y con nuestra familia sobre cómo fue el juicio. Haber participado en Argentina en 1985, por lo menos en mi casa, generó conversaciones sobre qué se acordaban mis viejos del juicio. Claro. Había mucha confusión, gente que creía que efectivamente se escuchaban las audiencias en la tele y después al final no, eran un par de segundos en blanco y negro, sin audio, entonces hubo una recuperación de la conversación, por lo menos de esa etapa de la historia, que para mí fue buena. Es beneficiosa para la historia y para la sociedad y para las políticas de memoria y verdad justicia. Y también el hecho de que haya sido mainstream en algún punto amplió la discusión, ¿no? Le permitió a otra gente participar de una discusión independientemente de la lectura que hagan de la película, porque hubo muchas lecturas si era peronista, si era radical. ¿Les molestó eso? Digo, yo entiendo igual que fue una discusión en los que estamos muy politizados, muy Estás muy mediatizados. politizada. Sí, por eso. Muy Yo lo politizada. sé. Entonces digo, como es una discusión que hemos tenido nosotros por ahí, y esa está aburrida para mucha gente, ¿a ustedes qué les pasó con esa discusión? Sobre si, de hecho, en el radicalismo también se ha discutido si estaba bien representado esto, lo otro, el lugar de Alfonsín, el lugar de los organismos.
¿Qué les pasó con eso? ¿Lo entienden? ¿Lo comprenden? Yo lo comprendo y muestra la gran... No, pero ¿por qué me siento culpable. se siente zarpado? Te puedo decir cosas muy lindas de ellos porque son un grupito, ese grupo lo que laburó ya como artistas, no como colaboradores o parte de una película que trata un tema tan importante. Lo que han laburado estos pibes de verdad, desde lo actoral, desde el cuerpo que le pusieron, no lo pusimos nosotros, de verdad. Ellos fueron una cosa de locos. Con respecto a si es peronista, si es radical, si es de derecha, de izquierda, si es muy alfonsinista, si es muy kirchnerista, si es, lo esperábamos. La única verdad, y vos no me vas a dejar mentir, hubo una función especial, cerrada, para los organismos de derechos humanos, de la cual nos enteró. Después se enteraron varios, pero en ese momento no hubo ni prensa ni actores. Bueno, sí. Bueno. Luciana. Revela fuente. Se coló una periodista de Página 12 que no tenía que colarse, pero bueno. Me invitaron. Fuiste invitada, por supuesto, y vos fuiste testigo. Esa función la organizamos junto con Silvina Tetamanti, una amiga de Victoria Alonso. Cerramos el cine para hacer una función privada y exclusiva. Obviamente Tati, Estela, todos los organismos de derechos humanos colaboraron para invitar a la gente. Vos fuiste testigo, no se levantó nadie en medio de la función y los organismos de derechos humanos es el día de hoy que siguen reivindicando la película como una película necesaria, como una película importante, como una película que va a quedar para seguir pasando a través de los años, en marzo, en septiembre, cuando quieras. Los que la cuestionan justamente no son los organismos de los derechos humanos. Así que no más preguntas, señor juez. ¿Son los que dan una vuelta de más? No, total. Y además me parece que hay algo importante que es, primero, reconocer que es una película. Digo, tiene un rol social, cumple un rol específico en la sociedad cuando se hace cultura, pero la responsabilidad social de seguir construyendo memoria es colectiva y no puede radicar solamente en una película. Independientemente de las críticas que se puede hacer a la personificación de los organismos de derechos humanos o el rol que se le dio, o en los carteles finales donde se cuenta qué fue lo que pasó después con los juicios, que me parece que son críticas válidas y que son críticas válidas en términos cinematográficos. En términos sociales hay un rol y una responsabilidad social como pueblo argentino que es seguir construyendo memoria. Claro, no se puede caer sobre una película como, bueno, si no lo contaron bien, chicos, esto no va a funcionar no nunca vale más. O no cuenta. Claro. Y al final, bueno, los organismos de derechos humanos han reconocido que es un recurso importante. Un montón de colegios han pasado y utilizado la película y yo creo que todavía tiene muchísimo recorrido la película para eso, para lograr llegar a jóvenes a contarles esta historia que de verdad lo digo reconociendo también a mi propia generación, muy poco se sabía concretamente de lo difícil que fue llegar al juicio, construirlo, conseguir los testimonios. Y creo que también eso, hubo mucha confusión en ese mismo momento también. La sociedad estaba, y creo que la película lo muestra muy bien, no estaba tan preparada para ese juicio y sin embargo se hizo y fue el puntapié para que al día de hoy tengamos 132 nietos recuperados, que estoy segura que la película también despertó en mucha gente la duda y la pregunta sobre buscar la identidad, porque es una historia que todavía, como decía Luciana, es más presente que nunca. Sí. ¿Nico? Leila, justo hablando de esto, si saqué bien las cuentas, tenés 26 años. Y una de las cosas que más se habló de esta película era sobre el impacto que podía tener en los más jóvenes. A vos puntualmente, y siendo parte de la película, además, no solo como espectadora a posteriori. ¿Te aportó algo en la mirada que vos tenías de ese proceso histórico? ¿Te cambió algo? ¿Te sirvió para enfocar ese momento histórico de otro lugar? Para mí fue muy increíble haber podido representar a los chicos de la Fiscalía. Recordemos que vos, ¿cuál era el nombre de la persona que vos representabas? Isabel en la ficción. Porque eso vos también como juez, no era muy claro quién era cada uno. Había algo ahí como medio No los jueces ni misterioso. los fiscales, salvo Moreno Campo y Estracera. El resto, yo supongo que debe haber sido un tema legal, entiendo que no va a haber, para no tener, hablemos claramente de hacer para no haber Me no haya parece quilombo. el único identificado claramente de los jueces es Arlanian, ¿no? Total. Sí, pero por una cuestión de physique du rol. Sí, total. Por el, Sí. incluso Pero por, después, por la forma de intervención. A mí yo soy el más joven y eso que les quede claro a mis compañeros Se notaba igual, se notaba. Se renotaba. El joven.
No, yo sé que claramente mi personaje era el juez Ledesma, todos teníamos claro qué jueces eran. Claro, no hace falta decirlo. Lo que pasa que no se lo podía decir, no sé, no habrán tenido o la autorización o no habrán querido tener Claro, lío por ahí para... no más nombres. No, y con los fiscalitos, Con perdón los- que lo diga de esta manera, pero lo Está. mismo. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Les Fiscalites. Pasaba lo mismo, algunos representaban el nombre de verdad de las personas que habían participado. Marcos Omigalia, por ejemplo, Claro. es alguien que hoy dirige el equipo de antropología forense, digamos, y algunos otros nombres fueron cambiados también por cuestiones Claro. legales, imagino. La historia particular de mi personaje no se llamaba Isabel. Muchos del equipo de fiscalía, porque no eran fiscales, fallecieron en el último tiempo, entonces también eso implicaba, bueno, como alguna parte de desconexión, porque nosotros tuvimos varias reuniones con, Claro. con el equipo de Fiscalía de Verdad para que nos contaran cómo fue, y respondiendo particularmente a la pregunta de Nico, a mí lo que me sorprendió mucho es que ellos nos transmitían cierta inocencia cuando arrancaron el proceso de juicio, ¿no? Como no estar comprendiendo cabalmente lo que estaban haciendo, ni el miedo, ni efectivamente con la prueba que se iban a encontrar finalmente. Y eso para mí fue muy loco porque en algún punto tenían una valentía que como joven me parece muy importante para nuestra generación y en los momentos en los que estamos viviendo, ¿no? Poder sentirme que todavía hay un valor para defender toda esta historia y seguir construyéndola, que a mí particularmente por mi militancia me movilizó un montón y que creo que los fiscales nos lo lograron transmitir a la hora de poder actuar. Haber leído el Nunca Más también por primera vez para poder interpretar el rol fue muy fuerte y no me quiero largar a llorar, pero lo hicimos todos. Me acuerdo que el primer ensayo al que llegamos todos con el Nunca Más como, bueno, voy a trabajar de Vamos a esto. leer. Y fue como, bueno, no sé si quiero tanto, pero sí, una historia muy fuerte y eso, ¿no? Como la valentía de la inocencia quizás, de saber que las cosas se pueden hacer con valor en algún Claro. punto. Llorá que garpa un montón igual. Esta televisión, no te preocupes, puedes llorar en paz. Si querés Si querés ya llorar, llorar, garpa. Hace un par de semanas Ricardo Gil-Lavedra sacó un libro, ¿no?, que dice que los padres exclusivos de la arquitectura del juicio fueron los jueces de la Cámara Federal. Ustedes, después de haber intervenido, de tener contacto con la gente de la Fiscalía, no sé si vos también tuviste contacto con los jueces, ¿les queda esta impresión que el juicio fue obra y gracia de los jueces? Yo lo que te puedo decir es, no me consta. Eso, honestamente, no hablamos yo no hablé con ninguno de los jueces. Ah, ¿no? No hablé con ninguno de los jueces. Hablé con Pablo Díaz, porque nos seguimos hablando desde hace 35 años. Y lo único que le pregunté fue lo siguiente, pues yo sabía que se venía el guiño de mi personaje enfocándome cuando Claro. le tomaba testimonio a Pablo Díaz, al nuevo Pablo Díaz. 3 generaciones ya de Pablo Díaz. Le dije, Pablo, ¿cómo se comportaban estos tipos frente a ustedes? ¿Qué postura tenían? ¿Qué ¿Cómo les estaban? generaban también, no? Claro, ¿qué transmitían algo? O sea, o estaban con cara de póker. Hay pocas imágenes, no hay muchas imágenes del juicio. Sé que hay una copia entera en otro país, no sé si... no sé dónde. Sí, ellos la sacaron, después acá y en la Cámara Federal, también tiene memoria abierta y el Archivo Nacional de la Memoria. Exactamente, bueno. Me fue muy difícil conseguir todo, pude ver las imágenes que están públicas más en internet, y le pregunté, ¿cuál fue la actitud? ¿En algún momento se mostraron otra cara que no sea esa cara de 6 señores que parecen un maniquí de Modart? Modart era una casa de ropa muy vieja Sí. que vos no habías nacido. No la conozco. Yo lo entendí. Entonces, Pablo me dice, hubo 2 momentos en los cuales ellos se los notó distintos. Y fue con el testimonio de Adriana Calvo de la Sí, Borde, claro. a quien tuve el honor de conocer bastante porque era muy amiga de Pablo, y con el de Pablo, Mirá. por el caso aberrante de lo que cuenta Adriana en su testimonio, de haber parido arriba de un Renault 12 a su bebé, y el de Pablo por ser un adolescente y haber contado, bueno, que chicos de 15, 16, 17 años habían secuestrado y torturados y asesinados
siendo tan chiquitos, que fueron los dos momentos en que los jueces se mostraron con cierta conmoción y que cambiaron ese semblante duro que después parece que fue Mirá. por lo que... No sé qué dijo bien, sé que dijo algo, saltaron todos, también Trócoli sé que habló, estaba medio enojado. No sé por qué se enoja si está grabado lo que dijo, ¿no? Hizo una apología de la teoría de los dos demonios de manual. Lo que dijo, entiendo, es que si eso no se decía, esto es lo que, la justificación que él dio, ¿no? Sí. Si eso no se decía en ese momento en televisión, tampoco iba a haber un apoyo popular, ¿no? Entiendo, La dijo algo familia, así. la familia de Trócoli fue. Claro. Fue la familia. Claro. La familia, Sí. sí, Claro. exactamente. Porque Sí. él falleció. No, y- sí, perdón, lo reviví. No, Bueno, no, lo no. reviví, le di... Más entidad, pues está muy Eso. bien. Pero se entendió. Sí, se Sí, entendió. se entendió. No, y de todas maneras lo hemos hablado acá con funcionarios del gobierno de entonces, de Alfonsín, diciendo no era sencillo para el propio votante, incluso radical, poder enfrentar lo que venía y escuchar lo que venía. La verdad, no puedo ni imaginar... y también pienso en la madre de Moreno Campo, ¿no? Reflejada como una mujer de esa época, más allá de si era la madre de Moreno Campo, ¿no? Diciendo, che, lo que estoy escuchando es real. ¿Esto en serio ocurrió? Es que fue, yo recuerdo, en el año 85, yo ya estaba en el Conservatorio de Arte Dramático, lo que es ahora el UNA, y escuchamos por radio las sentencias, por radio, porque no se transmitió por televisión. Y de verdad, estábamos ante un hecho que no teníamos ni realmente conciencia de lo que estaba. Sabíamos que era algo muy importante, pero creo que la dimensión se fue dando con el tiempo. Lo mismo que el reconocimiento a la decisión política de Alfonsín. Muchos critican que no aparece Alfonsín en la película. Y yo creo que justamente está más presente que nunca. Bueno, en un momento al no igual aparecer. hacen de cuenta que, como que está dentro de un salón donde va a Sí, cenar, sí, es trasera. es ese Hay momento. algo. Sí. Es ese momento, pero fue clara la decisión política de Alfonsín de seguir adelante con este Sí, juicio. sí. Fue claro que los jueces fueron hacia, seguramente, después lo que pasó con la Fuerza Aérea, que tuvo una condena menor, seguramente, bueno, como sigue pasando hoy, chicos. O sea, ¿por qué no iba a pasar 35 años después con todos los servicios? Todos tenían miedo. En el 86 teníamos miedo. Yo salí a la calle y tenía miedo. Veía un auto de policía. Todavía debo reconocer que veo un auto de policía que se para y me da cierta cosa. Porque me recuerda a épocas que viví. Claro. Viví la dictadura, viví momentos. Tengo, mi padrino al que chuparon. Bueno, qué sé yo, tengo todo un conocimiento de la cuestión que digo, claro, si esta película se está mostrando lo que realmente pasaba, pero que en ese momento tal vez no éramos conscientes. Claro. Por eso se valora. Entonces las críticas de si dijeron, si no dijeron, si es muy esto, muy lo otro, digo, ¿tiene sentido en un momento en el que... Yo creo que no, y estoy más para cantar Muchachos con Darín arriba del escenario que otra cosa, pero por ahí no soy el parámetro. Bueno, se viene en los próximos días esperar si queda ternada finalmente para el Oscar, ¿no? Así es, el 24 de enero vamos a saber si estamos entre las 5 finalistas. Bueno. Este es un paso muy Vemos. importante. Es como Nadie una quiere cosa- decir Todo nada. ganador de Estamos todos en Globo modo de Oro. mundial, como que nadie quiere decir... Esto es como la finalísima, como la Copa América, una cosa Y así. el Globo de Oro es como una antesala, es como que está entre las 15, más o menos estuvieron todas. Vos ves todos los festivales, más o menos cuáles fueron las películas en otro idioma que no sea inglés, están más o menos en el mismo grupo. Claro. Bueno, Esa cosa que tenemos miedo de decir, un- vamos. un poquito más. Que la gente confíe, este equipo no la va a dejar Elijo tirar. Elijo creer. Vamos. Leila, Alejo, gracias, de verdad. Gracias por a haber ustedes, venido, un placer. Gracias. Y éxitos, Gracias. éxitos. Por favor. Me voy con mis compañeros, con Nicolás Fiorentino específicamente, que prometió meterse en el tema juicio político. Y nos vamos a Nos parar. vamos a parar, Bueno, pero voy a dejar esto Lucila acá. Esperá, Trujillo. voy a dejar el cuaderno, Vamos a contar, a ver, esto que vemos acá es un pedido. ¿Podemos mostrar el tuit de Mauricio Macri después del intento de golpe en Brasil? Si lo tenemos. Acá estamos. Fíjate lo que dice Mauricio Macri de la presentación del juicio político. Dice que, más allá de esto, sería muy fácil de rebatir, comparar el intento de golpe con el juicio político a la Corte Suprema, pero habla de mecanismos políticos
antidemocráticos. Y les pido que se queden con esa palabra. Podríamos armar 45 paneles y debatir esto, sería muy fácil de discutir, pero vamos a hacer un ejercicio un poco más intenso, que es tratar de que le responda una socia fundadora de Cambiemos en su momento, era Juntos por el Cambio, que es Elisa Carrió. Ahora sí pasemos a lo siguiente. Me quedo con mecanismos. Quédate con la palabra mecanismos antidemocráticos. antidemocráticos. Este es un proyecto de resolución, es un pedido, como dice ahí, promover juicio político contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Luis Lorenzetti. Este pedido de juicio político lo presentó Elisa Carrió en 2017. No la ves acá en la firmante porque se... Pará. 2017 no me parece menor porque en ese momento... Era gobierno. El presidente era Mauricio Macri. Era gobierno. O sea, alguien del oficialismo exactamente. Impulsó un juicio político a un integrante de la Corte en 2017. Exactamente. Como esa presentación inicial perdió estado parlamentario, este grupo de diputados y diputadas de la coalición cívica lo volvió a presentar el año pasado. Esto que estamos viendo es de 2021. Bien. Tiene 96 páginas. ¿21 o 22? 21. 2021, perdón, hace un año, todavía no cambié el chip, no cambié el chip a 2023. 2023. Pero fíjate cómo en la página, no hay que irse mucho, en la página 3 de las 96 que integran este pedido de juicio político, vamos a empezar a leer esto. Mirá lo que dice Elisa Carrió y la coalición cívica sobre el mecanismo de juicio político. Dice, el juicio político constituye una institución del sistema de gobierno republicano y democrático, ¿sí?, que expresa una de las aristas más relevantes de la doctrina de la división o separación de poderes. Como es decir, diciendo, no me digan nada porque esto me ampara la ley y es democrático. Exactamente, pero fíjate cómo todo esto que estamos viendo es solo una página de este pedido. Después dice acá, ningún poder del Estado puede obstruir esta herramienta de excepción que constituye el juicio parlamentario. No existen privilegios, sus actos deben ser controlados y sus incumplimientos sancionados. Repito, letra de Elisa Carrió. Esto no lo escribió Rodo Taliade. Acá también, mira, acá podemos seguir. Dice esta frase, cito una frase de Montesquieu, la verdad que está bastante escrito, esto hay que decirlo. Dice, es necesario que el poder detenga el poder. Dice, esa frase sienta las bases del derecho constitucional moderno que encuentra en la forma republicana de gobierno la forma más eficaz para que, mediante la división de poderes, y esto es muy importante, el control entre ellos, se eviten abusos que afecten el bien público. Es decir, entiende Elisa Carrió que, lejos de esta idea de que la Corte Suprema es un suprapoder por encima de todos que controla a los otros dos, el legislativo y el ejecutivo, lo que dice Elisa Carrió es que el sistema de gobierno de la Argentina tiene tres poderes que tienen entre sus funciones controlarse entre sí. ¿Cuál es la que tiene el Poder Ejecutivo y el Legislativo para controlar, en este caso, al Poder Judicial, que tiene a su cabeza la Corte Suprema? El juicio político. Claro. Sigamos viendo lo que dice Elisa Carrió. Dice, una característica de la democracia como régimen político es la existencia de diversas formas, otra vez, de control de los gobiernos. En definitiva, el control sobre los gobiernos es lo que diferencia a la democracia de los regímenes autoritarios. Es decir, no hay que irse muy lejos, muchachos. Le golpean la puerta, ya no tiene despacho en el Congreso, pero saben dónde vive, pone ahí a Exaltación de la Cruz y le piden a Elisa Carrió. O si no, en el Congreso, esto lo bajamos, está en la página web de diputados. Ahora, nos acomodamos en la mesa para hablar de esto, porque la quiero sumar también a Lu Bertoia. El gran haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ocurre muchas veces en la política argentina, y ni hablar cuando se posa la vara sobre un gobierno peronista. Ahí siempre todo se transforma en antidemocrático, populista, para la tribuna, por el chori y la coca y demás, como si de otro lado no existiesen también estos mecanismos. La pregunta es cómo se sale de esta encrucijada, porque la amenaza de no vamos a dar quórum para nada, esto va a estar cerrado, si no se da de baja, ya se aplicó. Esto es una cuestión parlamentaria. Para mí lo más riesgoso de todo es que Juntos por el Cambio está decidido a que su estrategia política y sobre todo electoral es identificar a su rival electoral, en este caso el Frente de Todos, como una fuerza no democrática, una fuerza por fuera del sistema. No hay que irse muy lejos. Ese tuit de Macri es de hace de 3 días, es del día domingo o el día lunes. Domingo a la noche. Hoy María Eugenia Vidal hace un ratito acaba de publicar un tuit que dice que el día de la movilización frente al Congreso, si no recuerdo mal, habla de ese día, pero habla de un día durante el gobierno de Mauricio Macri donde dice estuvo en riesgo la democracia.
La Habla- reforma previsional, Mira, ¿no? yo ese día Sí. estaba en la calle porque yo trabajaba como movilera en ese momento para el otro canal en el que trabajo. Lo voy a buscar ahora Y te cuál puedo era. hacer, de hecho, me comí los gases lacrimógenos, el agua, vi las piedras y demás. No ocurrió nada de lo que dicen. O sea, realmente crearon una historia sobre lo que no ocurrió. No, y además hay que diferenciar lo que es una protesta social. Totalmente. ¿No? Y después lo que sí sabemos que ocurrió es que el gobierno de Macri hizo un despliegue enorme, monumental de fuerzas de seguridad y también un despliegue de la agencia de inteligencia. Y una Eso cacería, está. porque Pero ese día ese se di- salió a cazar personas que andaban caminando Pero además en ese moto. día no hubo ningún intento de Golpe de ingreso al Estado, Congreso para nada. para frustrar una... Sí, efectivamente, dice María Eugenia Vidal que el 18 de diciembre de 2017, ese día la democracia argentina estuvo en riesgo. Bueno, pero es mentira. O sea, es mentira. Hubo diputados reprimidos y agredidos. Al día siguiente me acuerdo que la noticia, y lo sé porque la fui a cubrir, eran las detenciones de personas que habían salido de trabajar, que estaban yendo al médico, que estaban llevando a los hijos a lo de un familiar y que las agarraron en la calle. Igual Digo, también la noticia hubo, era esa. hubo violencia ese Pero no día. fue un intento de golpe de Estado. No, para Fue una- nada. fue Pero una una cosa es decir, manifestación con fue una represión. manifestación recontra violenta. Vimos las imágenes de el que le decían el mortero que estaba tirando ¿Es cierto? no sé qué. Y otra cosa es decir un golpe de Estado. Bueno, pero Son es dos que cosas justamente, distintas. digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. Lu, juicio político tiene que ver con la Corte Suprema y en este caso lo que mostraba Nico era con un pedido a Lorenzetti. Ahora se encabeza con Rosati, ¿no? Ahora se encabeza con Rosati, pero me parece que están los otros tres integrantes, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Van a incorporar otros elementos que no estaban inicialmente en este pedido que firmaron el presidente y 11 gobernadores. Pero déjame decirte que cuando Carrió presentaba estos pedidos de juicio político contra Lorenzetti, la Corte se leían como que Mauricio Macri la mandaba a Carrió a amenazar a Lorenzetti por otras vías, ¿no? Claro. Ujú. No, Claro. y hay que decir que este pedido de juicio político, además del que presentó el gobierno, también se va a poner en discusión cuando se abra la comisión de juicio político, que va a ser el 26 de enero. Finalmente por ahí ahora no quieren más ya juicio tiene político fecha. a Lorenzetti. Quiero decir es que la decisión de Carolina Galear, que es la presidenta de la comisión de juicio político, diputada del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, es que se pongan en discusión todos los pedidos de juicio político que haya en la comisión contra los jueces actuales de la Corte Suprema. Por eso va a estar va a haber otro de Vanessa Ciela y también contra Sí. Carlos Rosenkrantz. Veremos qué ocurre. Voy a charlar de esto con nuestro invitado, porque es actualmente ministro de Ciencia y Tecnología, pero fue legislador mucho tiempo también. Daniel Filmus está con nosotros. ¿Cómo va? Daniel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Estaba tentado por intervenir recién. Bueno, es tu momento entonces, puedes hacerlo. No, porque fui protagonista de ese día del que estaban hablando recién. Eras diputado en ese momento. Fui elegido diputado en esas elecciones. Fui el primer candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos. Y lo gracioso es que no podía entrar al Congreso. Después salieron las filmaciones de cómo nos frenaban a los diputados, algunos reconocibles claramente como diciendo que desconocían que éramos diputados. Si estaba en juego la democracia era porque el oficialismo... ¿Y lo frenaban Ah, los manifestantes o la policía? No solo eso, fuimos imputados 2 veces. Fuimos imputados un grupo de diputados que bajamos y nos pusimos entre la gente y la gendarmería. Recordemos que Patricia Bullrich había puesto toda la gendarmería Sí. para intimar. Nos pusimos entre los dos, simplemente eso, estaba Máximo, entre otros, en la fila y fuimos imputados como que generáramos la violencia, como si nosotros tuviéramos condiciones de enfrentar a la gendarmería, simplemente para que no repriman, porque la orden era de reprimir. Y estuvieron reprimiendo varias horas. Nosotros tuvimos, no sé si recuerdan cómo terminó, al final logramos entrar al Congreso los diputados que no nos dejaban entrar y pedir que pare la sesión mientras que no termine la represión, porque era una Corregime, vergüenza pero que el Congreso funcionara. ¿La y que había pidió que se represión. levante la sesión no fue Carrió ese día? Todos pedimos que se levante. Pero me acuerdo Carrió específicamente, También- digo, como también líder del Carrió, oficialismo nosotros diciendo, pedíamos- ¿así no se puede? Sí, exactamente. Porque realmente lo que estaba pasando afuera era que había una represión indiscriminada. E insisto, bajamos después varios diputados a tratar de evitar que esa represión continúe. Eso es lo que puso en juego la democracia, fue el funcionamiento del oficialismo. Dicho sea de paso, justamente la movilización popular impidió que después puedan pasar las otras leyes, porque esa ley a la semana siguiente no hubo ningún problema, se votó y salió por Claro. una escasa minoría, que era una de las reformas que tenían, pero también esa es la reforma previsional. Estaba atrás la reforma impositiva y la reforma laboral. La laboral que es no la única pudieron- que no salió.
No, ni la impositiva ni Ni la laboral. impositiva Ahí ni la laboral. se congeló totalmente y ahí es el comienzo del fin. Recordemos que un día después de esta elección nadie pensaba que iba a haber 2019. No. Esa elección había ganado el oficialismo, nos había asombrado porque a pesar de la crisis económica había ganado Claro, el oficialismo. esto fue después de la elección de medio término de Mauricio Macri. Exactamente. Y ese día fue el primer Ese acuerdo fue el día que parlamentario. dio vuelta, justamente dio vuelta la cuestión histórica, la movilización O popular sea, la por un lado. represión a esa marcha, vos decís que dio vuelta a la historia de Mauricio Exactamente, Macri. puso en evidencia, porque si no hubiera salido en el Congreso, si no ellos no hubieran puesto la represión que pusieron en la calle, la cantidad de carros, ¿se acuerdan? Sí, Fue un sí, día sí. Sí, me acuerdo tremendo. perfecto. Quizás hubiera pasado desapercibida, se hubiera Claro. votado, ellos tenían mayoría para votar, lo hubieran votado y se hubiera terminado ahí. Ahora- Pero esa evidencia de la represión, que después espontáneamente la gente siguió llegando al Congreso, cuando se votó, es decir, a la semana siguiente siguió llegando la noche para protestar. Esas Sí. movilizaciones fueron históricas y cambiaron totalmente, si uno mira las encuestas, cambiaron totalmente el humor de la Argentina e impidieron que las otras Y además, reformas Daniel, pudieran fue pasar. el primer acuerdo parlamentario entre el Frente para la Victoria y el Frente Renovador. Es Exactamente. casi un proto Frente de Todos. Ahí Sí. se abrió las puertas para el frente. Por eso digo que esa cuestión, que como ganamos la elección podemos hacer cualquier cosa y vamos a Claro. meter a rajatabla estas reformas, Salió dieron mal. lugar a lo contrario. Ahora, teniendo en cuenta lo que pasó el domingo en Brasil y viendo que hay un sector de la oposición que ni siquiera repudia, no puedo utilizar la palabra como Patricia Bullrich para decir que le parece mal lo que ocurrió, ¿qué crees que puede llegar a ocurrir ahora en 2023 aquí en la Argentina con elecciones presidenciales? No, nosotros estamos confiados. En primer lugar, que va a triunfar nuevamente el Frente de Todos. Y en segundo lugar, que la Argentina tiene una tradición, tiene una historia que es muy difícil cuestionar un resultado electoral. Nosotros mismos en la elección, cuando Scioli pierde por un punto y algo el balotaje, nadie salió a cuestionar la transparencia de las elecciones. Sería muy grave que la derecha en la Argentina, que por supuesto, si uno hablara de cuestiones antidemocráticas, y hablando de la Corte Suprema, no hay nada más antidemocrático que la primera medida que tomó Macri cuando asumió, y nada menos que escrita por Pepín Rodríguez Simón, que está prófugo, fue la de intentar nombrar 2 miembros de la Corte por decreto. Eso nunca se vio, por supuesto no pasó, pero esa era la idea de ellos en contra de la democracia y esa es desnuda cuál es la identidad. No creo, la verdad que no, yo no sería en ese sentido catastrófico diciendo que si hay un triunfo nuevamente, como lo va a haber del Frente de Todos, va a haber una reacción que ponga en cuestionamiento la democracia. Estamos cumpliendo 40 años de democracia, creo que hay una madurez en el pueblo argentino, aún quienes voten a la otra fuerza política que no gane, no creo que estén en condiciones de salir a cuestionar un resultado electoral que en la Argentina va a ser seguramente transparente. ¿Por qué? Es interesante por lo que decís vos. Cuando yo leí las declaraciones cuestionándonos a nosotros y no a Bolsonaro, en realidad dije, encontraron la excusa perfecta. En vez de cuestionar a Bolsonaro, de quien eran íntimos amigos, nos restan autoridad para cuestionar el intento de golpe de Estado. Sí. Ya nos vamos a meter con el tema de la vacuna argentina que entró en fase 2 y 3, pero antes quiero mostrarte, tenemos el video, dale, porque fuiste ex secretario de Malvinas, ¿no? Un cargo dentro de la Cancillería, y ayer se conoció un video del periodista Jorge Lanata hablando sobre las Islas Malvinas para un canal chileno. Esto dijo. Yo creo que Malvinas... Esa guerra la provocó Argentina. Sí, ¿o no? claro, la provocó Argentina y Galtieri. te digo una cosa peor. Nosotros todavía hoy no entendimos que esa guerra la perdimos. La perdimos. Malvinas es un imaginario en Argentina. Vos imagínate, hablamos de Malvinas como si no hubiera gente adentro. Imagínate que mañana recuperamos las Malvinas. ¿Qué hacemos con ellas? Con los 2.000 tipos de población permanente. ¿Qué hacemos? ¿Les damos planes sociales? ¿Qué carajo hacemos con los tipos? ¿Me entendés? Hay que desistir entonces del derecho de soberanía. Bueno, eso ya lo había dicho alguna vez Lanata, incluso un grupo de pseudointelectuales habían firmado una nota también cuestionando el derecho argentino respecto de Malvinas, que no se fija por quienes están adentro, sino por los derechos históricos y jurídicos que tiene Argentina sobre las islas y porque hubo una usurpación. Es bastante claro. Si yo desalojo a la persona que está ahí y pongo otras personas y después le pregunto a las otras personas que están ahí si quieren ser británicos o argentinos, está claro, los argentinos fueron desalojados
justamente se cumplieron 190 años hace poquitos días, es el 3 de enero, la fecha que se conmemora el momento en que entran los británicos a sacar a los argentinos. ¿Por qué? Porque quisimos controlar la pesca. Todo el peligro de la mitad de Londres de aquel momento se iluminaba con la grasa de las ballenas que se sacaba del Atlántico Sur. Entonces, cuando Argentina empieza a controlar, y cuando llegan los británicos, hay que decirlo, ya estaba destruido el puerto, porque lo habían hecho otra fragata, Lexington, norteamericana, que también quiso pescar. Argentina quiso ir a controlar y entonces no lo aceptaron y los británicos posteriormente volvieron y son los que desalojaron las Malvinas. Interesante, estaba pensando mientras que yo decía esto, ¿quién era el que encargado de defender las Malvinas? ¿Saben cómo se llamaba? No. Pinedo, el tartarabuelo de Pinedo, que tenía orden de defenderlo hasta la muerte y por supuesto se entregó. Claro. Ahora, hay una parte de la derecha argentina que realmente cree que las Malvinas son una causa perdida, que no tiene ningún sentido seguir pidiendo por lo que nos corresponde. Por supuesto, hay un pequeño sector, pequeño porque yo creo que los que fueron al Mundial, los que cantamos muchachos, los que tenemos presente lo que significa Malvinas en la memoria permanente de los argentinos, jamás, aún de derecha, jamás dirían que las Malvinas no son argentinas. Este tipo de opiniones va totalmente en contra de lo que acaba de pasar. Reino Unido acaba de abrir la negociación para descolonizar la isla de Diego García, del archipiélago de Chagos en el Índico, después de que la resolución de Naciones Unidas de Malvinas es la 2065, la de Chagos es la 2066. Claro. El mismo día se votaron las dos. Después de una demanda enorme del Estado de Mauricio sobre el Reino Unido acepta negociar esa isla en el Índico y va a descolonizarla. Eso muestra que nosotros tenemos, claro. Exactamente, que nosotros tenemos nuestros derechos sobre las Malvinas, van a tarde o temprano a generar las condiciones para que nosotros podamos volver a alzar la bandera argentina. Dicho sea de paso, también la Nata y otros me criticaron porque el día que ganamos el Mundial yo puse ahí un solo lugar en el mundo donde hoy no se puede festejar. Está prohibido por ley levantar la bandera argentina. Ustedes saben que Malvinas está prohibido por ley levantar una bandera argentina más allá de la altura de la cintura. Qué feo. ¿No? Es increíble. Quédate, Daniel, porque hacemos una tanda muy breve. A la vuelta, Flor también tiene preguntas sobre litio en la Argentina. Ya venimos. Seguimos en Desiguales con Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología. Y el litio, Flor, se mete en este ministerio y hay lío, hay cuestionamientos. Así es, el litio para muchos el oro blanco, ¿no? Este mineral tan importante en la actualidad. Y hoy Juan Grabois, que forma parte del Frente de Todos, fue muy crítico sobre un tema relacionado al litio que tiene que ver con el agregado de valor. Y ahí vemos en su cuenta de Twitter que tuitea: somos una semicolonia y nos lo dicen en la cara, queremos seguir siendo el reservorio de materias primas del mundo rico y entregar los recursos naturales sin valor agregado. Esa es la doctrina de los que nos dicen pobristas, infradesarrollo, entrega y concentración de la renta. Esto hace referencia a una captura de pantalla que pone de un periodista que habla de que, está en alemán, yo alemán no sé, pero en el traductor lo que dice, lo que cuenta este periodista, que Argentina exporta litio a Alemania. La pregunta al ministro es si efectivamente Argentina solo exporta el litio como materia prima o qué valor se le agrega al litio en Argentina. En primer lugar, estoy de acuerdo con la idea de que Argentina lo que tiene que hacer es agregar valor acá. Nuestro ministerio acaba de invertir más de 1.000 millones junto con ITEC, YPF y la Universidad de La Plata y creamos la primera fábrica de baterías de litio que está en la Universidad de La Plata justamente. Acaba de firmar ITEC, YPF con Zamora en Santiago del Estero para crear una fábrica 5 veces más grande de batería de litio. Acaba de firmar también ITEC, YPF y el CONICET, porque CONICET es la mitad de ITEC, YPF es del CONICET, con el gobierno de Catamarca, y la cuestión es agregar valor. Lo peor que podemos hacer es convertir al litio en una commodity. Así que eso tiene que quedar claro. Hay que desarrollar la tecnología y poder hacerlo. Entre otras cuestiones, hoy publiqué algo al respecto. Nosotros necesitamos también una ley de electromovilidad que haga que los autos híbridos podamos nosotros las celdas de litio fabricarlas acá y fabricar las baterías y que se puedan fabricar acá. Este fue uno de los temas que Alberto Fernández, nuestro presidente, habló con el canciller
de Japón, que estuvo ayer, y después nos reunimos con Santiago Cafiero para discutir con el canciller de Japón, porque Toyota es la primera empresa que dice que va a hacer los autos híbridos en la Argentina, es decir, autos eléctricos que necesitan batería de litio. Claro. Sería ridículo que nosotros exportemos el litio a Japón, que Japón haga las baterías y que nos devuelva acá. Desarrollar esa tecnología existe que invertamos en ciencia y tecnología. Entonces, para invertir y desarrollar tecnología propia, dos tipos de tecnología hay que desarrollar. Una tecnología extractiva, porque las actuales tecnologías que se utilizan para extraer el litio son dañinas para el ambiente porque son evaporíticas fundamentalmente y sacan el agua justamente en las provincias que más necesitan agua. Claro. Tenemos que cambiar esas tecnologías y después tenemos que desarrollar nosotros nuestra propia tecnología para hacer nuestras baterías. Bueno, me das el pie para que te pregunte por la vacuna, por Arvac Cecilia Grierson, que entró en fase 2 y 3. ¿Qué significa esto? Porque por suerte ya nos olvidamos un poco del COVID, pero ¿qué significa que entró en esa fase? Bueno, podríamos hacer la misma comparación que hicimos recién con el litio. Nosotros, cuando empezó la pandemia, los países que concentran el conocimiento concentraron también el derecho a la vida y la muerte de la humanidad. Los que tuvieron las vacunas, pero nosotros no teníamos barbijos, nosotros no teníamos kit para detectar, porque eso lo habían hecho los países centrales. Hasta que no desarrollamos nuestros propios barbijos, que se llaman barbijos CONICET, justamente porque es nanotecnología aplicada a la industria textil, y hasta que nosotros no hicimos nuestros primeros kits, ¿saben que no teníamos quién fabrique los primeros kits para detectar COVID? Lo hizo YPF. YPF fue la que hizo el primer millón porque no había una empresa que lo hiciera. Y después articulamos con pymes, tanto para los kits como para los barbijos. Con la vacuna pasa lo mismo. Desarrollamos 4 líneas de investigación sobre el tema de las vacunas. Una de esas 4 ya aprobó lo que se llama la fase 1, que es la más importante, que es la seguridad. De solo 80 casos, pero al mismo tiempo de probar la seguridad ya se puede probar a ver si genera anticuerpos o no, y multiplica por 30, así que seguramente va a ser exitosa. Una vez que está aprobada la fase 1 con 80 casos, se pasa a 2.000, como mínimo, 2.000 casos, que es lo que empezamos ahora en fase 2 y 3, que es para probar una vacuna que va a ser para utilizar, pues es una vacuna de refuerzo. O sea, no queda gente que no tenga ninguna dosis de vacuna aplicada. Estas 2.000 personas son adultos mayores de 18 años que ya tienen ¿cuántas dosis aplicadas? Por lo menos 2 dosis, que es lo básico sobre lo cual nosotros vamos a aplicar las vacunas. Es más complejo que al principio, porque al principio seguramente el resultado, cuando nadie tenía ninguna vacuna, el resultado era más fácil. Pero se calcula que para el mes de junio vamos a tener una vacuna nacional, que al mismo tiempo estamos hablando con varios países de la región, porque como los barbijos y como los kits, nosotros vamos a transformar pesos en dólares. Claro. Investigaremos, nos ahorraremos la importación de vacunas, pero al mismo tiempo las podremos exportar. En junio podríamos tener vacuna de refuerzo para toda la población argentina. Exactamente, bivalente, que justamente las que permiten ir contra las distintas variantes del virus, pero al mismo tiempo una vacuna que en caso que aparezcan nuevas variantes del virus, en 3 meses está en condiciones de adaptarse. ¿Y estas 2.000 personas a cómo se las busca? Porque en su momento me acuerdo que había de otras vacunas lugares para inscribirte, voluntarios. Exactamente. La idea nuestra es que va a ser un testeo federal, es decir, que va a ser en las mismas provincias y se va a llamar, ya hay voluntarios durante todo este tiempo que nosotros no lo podíamos hacer, ya empezamos a recolectar los voluntarios, ya hay para empezar y se va a empezar la semana que viene aquí en la Ciudad de Buenos Aires y se va a llamar en distintos lugares, voluntarios que pedimos mayores de 18 años, seguramente los va a haber, y que es una vacuna muy segura y que nos va a generar mayor soberanía sanitaria. Gracias, Daniel, por haber venido. Un placer. Nos vamos. Mañana jueves, 8 de la noche, horario de verano de Desiguales. Nos volvemos a encontrar. Chau.